Vamos a el libro de los Gálatas, epístola de los Gálatas, al capítulo 4, al versículo 21. Vamos a leer hasta el versículo 26. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por lo que en ella encontramos, porque encontramos quién eres tú, quiénes somos nosotros, encontramos a Cristo y encontramos la salvación a través de Él. Obra, por favor, Padre, a través de tu palabra, habla a nuestro corazón duro y corrompido para que lo cambies, podamos volver nuestros ojos a ti, aprender de ti y que tú obres en nuestras vidas para que hagas eficaz esta palabra. Pedimos todo para tu gloria, en el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Les dice el apóstol Pablo: decidme a los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Esto lo dice en un contexto, en el contexto de esta carta. Y en esta carta que dirige a las iglesias de Galacia, él ha estado defendiendo el evangelio de la justificación por la fe, sin las obras de la ley. Para nosotros es sin ninguna obra ni religiosa ni de ningún tipo. Él ha estado defendiendo el evangelio de los que dicen que es por obras, y ellos sostienen que la justificación se logra por cumplir las obras, en este caso cumplir la ley de Moisés. Él ya ha demostrado en esta carta que el cumplimiento de la ley da origen a una esclavitud que consiste en un enorme esfuerzo por cumplir todas las disposiciones, todo lo que manda la ley, todos los detalles, y al final solo se comprueba que nadie puede cumplir con todo esto, por la que la ley no puede servir para ser justificados, sirve para llevar a las personas a Cristo, para que sean justificadas por medio de la fe. Todos los seres humanos estaban bajo la esclavitud de tener que cumplir con la ley, y lo estaban siguiendo los principios religiosos del mundo, de cualquier religión. No tenían otra posibilidad hasta que Dios envió a su Hijo para que pagara el precio de su libertad, no nada más para que dejaran de ser esclavos, sino para además hacerlos sus hijos, hacerlos libres y hacerlos sus hijos adoptados. Entonces les recalca a los Gálatas que ya son esclavos. Lo podemos ver en el versículo 7 de este capítulo 4.
dice: así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Los Gálatas se dejaron convencer de que tenían que hacer obras, y estaban siguiendo las enseñanzas de cumplir la ley para poder salvarse. Lo estaban haciendo de la manera más estricta, queriendo cumplir con todos los detalles, hasta los más pequeños. En el versículo 10 de este capítulo: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Por eso les hace una exhortación para que sigan su ejemplo, el ejemplo de Pablo, que sean como él, que dejen de confiar en la ley. Sus nuevos maestros que le están enseñando esta doctrina de seguir las obras, quieren separarlos de él para que los sigan a ellos. A Pablo le gustaría estar enfrente de ellos para hablarles en otro tono. Realmente no sabe cómo tratar con ellos. Entonces, en ese contexto es que les dice aquí en el versículo 21: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Pablo no está seguro de que los Gálatas hayan entendido completamente la diferencia entre la ley y el Evangelio. Ellos quieren estar bajo la ley a pesar de lo que experimentaron en sus propias vidas cuando Pablo les llevó el Evangelio. Entonces fueron librados de la esclavitud de la idolatría y librados de la esclavitud del pecado que los tenía cautivos. Fueron librados de la esclavitud de la ley. Entonces les dice: ¿no han oído lo que dice la ley? ¿No saben lo que dice la ley? Aquí con la ley se refiere a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento que fueron escritos por Moisés, conocidos en su conjunto como la ley. Así conocían el Antiguo Testamento los judíos: la ley, estos 5 libros, y los profetas, todo lo que seguía. También diferenciaban los salmos, pero la ley eran estos 5 libros. Aquí va a usar lo que escribió Moisés para corregir los errores que se basan en Moisés. Ya les explicó a los Gálatas que la condición de hijo y heredero de Dios no es por una descendencia física, sino por la adopción, según la promesa a la simiente de Abraham. Ser creyentes en Cristo es un estado de libertad. Los cristianos no son esclavos, sino hombres libres. Ahora les muestra que el Evangelio de la gracia que les predicó está manifestado en la vida de Abraham. Sin ningún mérito propio, Abraham creyó y recibió la justificación. Es un resumen del Evangelio. Lo podemos ver en Gálatas 3:6. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En la narración de la vida de Abraham se puede ver claramente la diferencia total que hay entre la vida bajo la ley y la vida bajo la promesa. La vida bajo la ley es esclavitud, mientras que la vida bajo la promesa es libertad. Dice en este pasaje del versículo 22: porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Abraham tuvo 2 hijos. Aquí no son tomados en cuenta, porque no tiene relevancia en este pasaje, los hijos que tuvo Abraham
de Sétura, una concubina que tuvo después de la muerte de Sara. Únicamente son los dos hijos en el momento en que Sara vivía. Entonces tuvo dos hijos, Ismael e Isaac. Los maestros judíos que llegaron con los Gálatas presumían que eran descendientes de Abraham porque venían de la rama de Isaac, después Jacob y todos los patriarcas. Entonces ellos se sentían orgullosos de venir de Abraham, como si el parentesco físico fuera lo más importante para la salvación. Decían que era tan importante que los gentiles que se habían convertido al cristianismo se tenían que circuncidar para ser lo más parecido a los judíos que fuera posible. Por lo que Pablo les dice a los que están tan orgullosos de ser hijos de Abraham, descendientes de Abraham, y a los que quieren hacerse sus hijos pareciéndose a ellos, cumpliendo la ley de Moisés, que no están tomando en cuenta que Abraham no solamente tuvo a ese hijo. Abraham tuvo dos hijos, Ismael de Agar e Isaac de parte de Sara. Por lo que si fuera tan importante ser descendiente físico de Abraham, los descendientes de Ismael, que son los árabes, serían iguales que ellos, que los judíos. Para los judíos, ser descendientes de Abraham los hacía sentirse por encima de todos los demás. Vamos un momento al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 33, en donde los judíos le están respondiendo a Jesús y ellos les dicen que son descendientes de Abraham y que no les hace falta nada más. Dice este versículo: le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Su orgullo los hacía olvidar la historia. Decían que nunca habían sido esclavos de nadie, pero fueron esclavos en Egipto por 400 años. Varias naciones los oprimieron a través de la historia. Los babilonios los conquistaron, se los llevaron como esclavos a Babilonia a servir allá. Y en el tiempo en que contestaron esto a Jesús, ellos servían, eran parte del imperio romano que también los había conquistado. Entonces les enseña que la importancia de la nacionalidad y de la religión que distinguía a esta nación judía, que estaban queriendo imponer a los gálatas, es una enseñanza que está equivocada. Los gálatas deben entender correctamente lo que pasó en la vida de Abraham. Hay una gran diferencia entre sus hijos a partir del nacimiento de cada uno. La diferencia no es en cuanto al padre, que es el mismo. La diferencia tiene que ver con la madre. Una era esclava y la otra era libre. La diferencia no es de naturaleza física, la diferencia es espiritual. La diferencia representa el contraste que hay entre los que viven por la ley, con la esclavitud que encierra, y los que viven por la fe. Es decir, es la diferencia que se basa en lo que ellos mismos pueden hacer, en las obras. Entonces confían en eso,
y los que confían en el cumplimiento de la promesa por la gracia de Dios. Si los Gálatas se quieren poner bajo la ley para ser como los descendientes de Abraham y tener derecho a la herencia, deben saber que la ley dice que Abraham tuvo 2 hijos y uno de ellos no tendría parte en la herencia. La diferencia entre los 2 hijos y el grupo al que representa cada uno determina el derecho que tienen sobre la herencia, como dice un poco más adelante en el versículo 30 de este capítulo 4, que dice: ¿mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. El hijo de la esclava representa a los que no son hijos, aunque físicamente sean descendientes de Abraham. El hijo de la libre representa a los que son hijos, sean o no sean descendientes físicos. Esos hijos son los que creen, como dice en Gálatas 3:7. Dice: sabed por tanto que los que son de fe, esos son hijos de Abraham. Hay mucha diferencia entre ser esclavo y ser libre. Agar y su hijo fueron tratados como esclavos, fueron echados de la casa de Abraham. Legalmente no tenían derechos. E Ismael, como un esclavo, no tenía derecho a heredar. Vamos a Génesis, al libro de Génesis, capítulo 21, versículo 10. Dice este versículo: por tanto, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Esa es una muestra de esclavitud. Por el contrario, Isaac era hijo de una mujer libre, por lo que fue tratado de esa manera. Fue considerado como un hijo y no como un esclavo. Él es un ejemplo de todos los que fueron hechos libres por el Evangelio. Disfrutan de la libertad y de todo el derecho de los hijos, porque fueron hechos hijos y fueron hechos herederos por la adopción. Los Gálatas no deben querer estar en el estado de esclavitud. En el momento en que creyeron en Cristo, se convirtieron en hijos de Abraham. Pero al querer obedecer toda la ley, se hacen esclavos y ya no son hijos de Abraham. Los hijos que tuvo Abraham, aunque los 2 eran sus hijos físicamente, no fueron considerados como hijos suyos por Dios. Solo uno, y no fue el primogénito, que en la ley tenía un doble derecho. Isaac fue considerado el único hijo de Abraham por parte de Dios. Vamos ahí en Génesis, el capítulo 22 y el versículo 2, donde Dios está diciendo a Abraham que Isaac es su único hijo. Dice: y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah,
y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Pablo se basa en lo que está escrito. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Y se basa en lo que está escrito. Se dirige al libro de Génesis. Primero nació el hijo de la esclava. Ahí vamos a Génesis capítulo 16, versículos 15 y 16. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Vamos ahora al capítulo 21. Vamos a leer los versículos 1 a 5. Se visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. El matrimonio de Abraham y Sara no había tenido hijos por muchos años. Y Sara había llegado a una edad en la que ya le era imposible físicamente tenerlos. Por lo que, según las costumbres de la época y la cultura de esa época, decidió darle un hijo por medio de su esclava, de una esclava egipcia que tenía, que se llamaba Agar. Se la dio a Abraham y Agar quedó embarazada. Y Agar mostró un sentimiento de superioridad hacia Sara, quien se sintió humillada, por la que las relaciones entre ellas pues obviamente se hicieron muy tensas. Ismael nació, y años después Abraham y Sara recibieron la promesa del nacimiento de un hijo que se cumplió un año después. Habían pasado 14 años desde el nacimiento de Ismael. Para entonces Abraham tenía 100 años y Sara 90. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo en que Dios le había dicho. Poco tiempo después, el lugar que había tenido Agar como madre de un hijo de Abraham cambió cuando fue expulsada de la casa de Abraham por las burlas que hacía a Isaac, el otro hijo. Los judíos eran descendientes de Isaac, el hijo prometido, por lo que ellos se consideraban el pueblo elegido, los herederos de la promesa y los verdaderos hijos de Abraham. Los ismaelitas fueran considerados como representantes de todos los demás, de los gentiles en general, excluidos del pacto con Abraham y su descendiente Isaac. Ahí en Génesis 21, pero en el versículo 12, ahí leemos: entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada
descendencia. Entre los dos hijos hay diferencias. No solo las madres son en esencia diferentes, una esclava y la otra libre. La forma en que nacen y viven es completamente diferente. Uno nació de acuerdo a los medios naturales, pero el otro por medios sobrenaturales. Cuando físicamente era para una mujer imposible poder concebir. Ahí vamos a Génesis 18:11. Dice, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Físicamente ya era imposible para ella. Dice el versículo 23 de nuestro pasaje de Gálatas 4, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Ismael es el resultado de la capacidad natural que tenían sus padres para procrearlo, la capacidad física. Fue engendrado por la voluntad y el propósito que tenían de tener un hijo, es decir, por medios humanos. Así que este hijo representa a los que tienen su esperanza para la eternidad en lo que pueden hacer por ellos mismos, en los que confían en sus propias obras. Ismael nació de una manera natural, como nacen todos los hombres físicamente. Así, es un representante de los que han nacido de un nacimiento natural, según la carne, como dice aquí Pablo, no un nacimiento de lo alto, sobrenatural. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 5 y 6. Ese nacimiento, un nacimiento sobrenatural, no depende del esfuerzo ni del deseo de los hombres. Ese nacimiento depende únicamente de Dios, que Dios quiera. Dice ahí el Evangelio de Juan. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Isaac nació de la manera en que nacen los hijos espirituales, no por lo que hagan los hombres, porque son una obra de Dios. Nacen físicamente, pero son hechos hijos de Dios por medio de la fe. Ahí está en el Evangelio de Juan, pero el capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Regresando a nuestro pasaje de Gálatas 4, dice el versículo 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Alegoría aquí significa que estos acontecimientos verdaderos, además de su significado
literal, puramente histórico, tiene el propósito de enseñarnos una aplicación práctica para nuestro tiempo. Otra versión traduce este versículo: este relato puede interpretarse en sentido figurado. Eso es lo que se llama un tipo. Es como cuando Pablo dice que nuestra Pascua es Cristo, que ya fue crucificado por nosotros. La Pascua que sucedió al salir de Egipto un día es un tipo de lo que iba a ser Cristo. Si es una alegoría, estas mujeres son los dos pactos. Agar y Sara son los tipos de dos pactos. El primero, representado por Agar, es el pacto por obras. Dios le da su ley al hombre y el hombre se compromete a guardarla. Por su parte, Dios se compromete a que el hombre viva, pero con la condición de que cumpla su parte, de que guarde la ley. El compromiso del hombre es guardarla perfectamente. Si falla o se revela en un solo punto, será destruido. Este pacto fue presentado en el Edén. Vamos a Génesis 2:17. Ahí está Dios y está Adán y le da la ley que tiene que cumplir Adán. Le da el mandamiento que tiene que cumplir. Un solo mandamiento, pero lo tiene que cumplir perfectamente. Es un pacto de esta obra que tiene que guardar la ley. Dice Génesis 2:17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mientras Adán no violara el mandamiento que tenía, mientras no pecara, viviría. Este es el pacto de la ley de Agar. Pablo dice que este pacto proviene del monte Sinaí y corresponde a la Jerusalén actual. Lo dice en el versículo siguiente, que vamos a ver enseguida, el versículo 25. Pero con esto nos aclara que lo que se está refiriendo es a la ley de Moisés, pero según las interpretaciones de los fariseos, de los escribas y de los otros maestros judíos llamados rabís o doctores de la ley. Porque Dios no dio la ley en el monte Sinaí para que el hombre se salvara cumpliéndola. La salvación siempre fue por la fe, como se demuestra con Abraham. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esta salvación por la fe se dio mucho antes de que la ley fuera dada a Moisés. La ley fue dada a causa de las transgresiones para llevar a los hombres a Cristo, como ya también les dijo a los Gálatas en esta carta. Ponerse bajo el pacto de las obras de la religión los hace hijos de Agar, hijos de esclavitud. El otro pacto, el de Sara, es el pacto de la gracia. Este pacto no está hecho entre Dios y el hombre, está hecho entre Dios y Jesucristo, la simiente de Abraham, a quien fue hecha la promesa, como también ya les dijo a los Gálatas, capítulo 3, versículo 19. En este pacto, Cristo se compromete a llevar el castigo, a morir, para pagar por todos los pecados y todas las deudas de los que son de él, de su pueblo.
a llevar sobre él todas las iniquidades y se compromete a guardar la ley perfectamente por ellos. Por su parte, el Padre se compromete a salvar a aquellos por los que Cristo pague, y viendo que tienen corazones perversos, se los va a cambiar y pondrá su ley para que no se aparten de ellas. Sus pecados serán perdonados porque Cristo pagó por ellos. Dios no se acordará jamás de estos pecados. Es el pacto de la gracia. Vamos a Jeremías 31, versículos 33 y 34. Dice este pasaje: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El pacto de obras fue hecho con el hombre. El pacto de la gracia fue hecho con Cristo. El primero tenía la condición de que el hombre cumpliera con su parte. El otro tenía la condición de que Cristo cumpliera su parte. Pero para nosotros es incondicional. Ninguna condición, nada que cumplir, nada que pagar. Si acaso existen condiciones, el propio pacto las satisface. Este pacto da fe, da arrepentimiento, da buenas obras, da salvación. Todo lo cumple Cristo y nosotros en Cristo. Y Dios da todo. Hasta que nosotros permanezcamos dentro del pacto, depende solamente de Él, nada de nosotros. Para nosotros es un pacto de gracia. Dice el versículo 25 de nuestro pasaje: porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. El viejo pacto se vive en Jerusalén con la religión judía, con sus habitantes sometidos a la esclavitud de la ley del monte Sinaí. Agar es la Jerusalén actual, que está en esclavitud junto con sus hijos. Es un tipo de la Jerusalén en el tiempo de Pablo, es decir, de los judíos como nación o como raza. Es el pueblo de Israel que rechazó a Cristo y al Evangelio. Son los judíos que se decían cristianos, pero seguían viviendo para cumplir con la ley. Y son los que están en la iglesia, son con los creyentes en este día, pero que confían en su religiosidad, en sus obras, en lo que ellos hacen para su salvación. Todos ellos están bajo esclavitud. Ismael, el hijo de Agar, los representa, que como nació de una esclava, él mismo era esclavo.
La Escritura no dice nada malo de Ismael, no lo considera un hijo ilegítimo, y dice que Dios lo hará fructificar y hará de él una gran nación. Aparte de la diferencia de edad, no había diferencias externas. Los dos eran hijos de Abraham, los dos fueron circuncidados. Lo que los hacía distintos es que Ismael nació según la carne e Isaac por el Espíritu. Uno es un hijo natural, el otro es un hijo espiritual. Uno esclavo y el otro libre. Es lo mismo con los judíos, que eran muy religiosos. Eran hijos naturales de Abraham, pero nacidos según la carne, no según el Espíritu, y esclavos de la ley. Es lo mismo con los legalistas que están en la iglesia y quieren salvarse por hacer cosas, por cumplir reglas, por cumplir un pacto de obras, como los fariseos. Son el hijo natural del pacto de obras. Sea judío o sea mexicano, son esclavos. Lo único que pueden presentar son sus propios méritos. Lo que pueden presentar son su bautismo, su pertenencia a la iglesia, su lectura de la Biblia, las limosnas que dan, hasta su propio sufrimiento. Obras exteriores, lo que ellos hacen, lo que ellos aportan. Un legalista hace buenas obras, ya se arrepintió y dice que guarda la ley, y hasta tal vez diga que lo hace por la gracia de Dios, pero dirá que él usó la gracia que tenía. La diferencia es que él usó la gracia y los otros no. Entonces fue por sus acciones, y puede llamarlo gracia o puede llamarlo sinceridad o como quiera, pero finalmente no fue gracia, fue el hecho de que él la usara, o fue el hecho de que fuera sincero, algo suyo. Por lo que deja de ser gracia, es algo que se le debe porque lo ganó con su esfuerzo, porque lo ganó con lo que hizo, con sus acciones. Vamos a Romanos 4, versículos 4 y 5. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El salario que se le da a alguien, pues, si yo le digo a alguien, te voy a dar 1,000 pesos, se los doy, es por gracia, porque yo quise. Pero si él dice, yo trabajé, yo me los gané, entonces ya no es algo que sea por gracia. Se le cuenta como una deuda que yo tengo con él. Dice entonces el versículo 26: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Simboliza el nuevo pacto que comenzó con Cristo y con la llegada de la fe, que nos hace libres y que nos hace hijos de Dios. De Gálatas 3, 25 y 26. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La Jerusalén
de arriba da hijos libres, representados por Isaac, son los que saben que son pecadores, que no hay nada bueno en ellos, que se han rebelado y se han alejado de su padre muchas veces, pero la gracia los ha hecho diferentes. Un hijo nacido de arriba sabe que cuando era pecador y estaba perdido, enemistado con Dios, fue Dios quien lo hizo diferente de principio a fin. Dios fue el que lo hizo un hijo de la promesa desde antes de que naciera. A su tiempo lo adoptó y lo va a guardar como a un hijo suyo. Todo lo hizo Dios por pura gracia. Es un hijo de la promesa, es libre. La diferencia no está en la conducta ni en los méritos, no en lo que él haga, sino en los motivos. Un legalista, un religioso, alguien que cumple con cualquier religión, puede tener una vida visible, con más logros que la vida de un creyente, y al final puede perderse. ¿Es esto injusto? No. Dios dice que los hombres se salvan por medio de la fe, pero un religioso dice que se salvará por las obras. Si se presenta con sus buenas obras, con lo que él hizo, con lo que él es, si se presenta con su bautismo, con lo que él quiera presentarse delante de Dios, Dios le dirá: yo no te pedí que hicieras eso, yo te pedí que arrepintieras y que creyeras en Jesucristo. De nada servirá que le digas: yo pensaba que mi manera era todavía mejor. Vamos a Romanos 9, versículos 30 a 32. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Así como Dios no aceptó el esfuerzo propio de Abraham para que se cumpliera su promesa, de igual manera nuestro esfuerzo por guardar las obras de la religión no lo complace. Es lo que Él ha hecho a través de su propio Hijo a nuestro favor lo que nos hace aceptables. La Jerusalén terrenal era donde estaba el templo, el centro de todos los ritos de la ley. Pero Abraham, aunque vivía en la tierra, en esa tierra que le fue prometida, esperaba por la Jerusalén de arriba, por la celestial. Vamos a Hebreos 11, versículos 9 y 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Jesús le dijo a la mujer samaritana que no era ni en ese monte de los samaritanos, ni en Jerusalén
donde estaban los verdaderos adoradores. Él hablaba de la iglesia, de la Jerusalén de arriba. La Jerusalén de arriba es donde se adora verdaderamente a Dios. Es la iglesia verdadera y se usa para representar al pueblo de Dios. Es la madre de todos los verdaderos hijos de Dios que están en el mundo, sean judíos o gentiles, los que son de la fe. Nuestra patria no está abajo, no está en el mundo, está en el cielo. Vamos a Filipenses 3:20. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias porque somos salvados no por lo que somos ni por lo que hacemos, porque siempre estaríamos con la duda de que si ya hicimos lo suficiente, si somos lo suficientemente religiosos, si no podemos hacer más. Te damos gracias porque la salvación es solamente por tu gracia, solamente por arrepentirnos y creer en Jesucristo. Por creer solamente nos es contado por justicia. Te damos gracias porque es solamente por fe, de otra manera nadie puede ser salvo. Te damos gracias por esa gracia salvadora y porque tú produces en nosotros, tú nos convences de que creamos, de que nos arrepintamos. Todo es tu obra, Padre, y pedimos que todo sea solamente para ti y para tu gloria. Lo pedimos por Cristo.